Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Cuando
Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, transfórmame, lávame más de mi maldad, límpiame de todo mal, transfórmame, me humillo ante ti. Restáurame en ti, tócame, Señor, Señor, guíame, guíame por el camino eterno, guíame. Compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, iglesia.
Hoy 24 de mayo del 2020 vamos a tener mensaje de la palabra de Dios. Les pido, iglesia, vayamos con nuestra Biblia al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28. Voy a dar lectura a los primeros 10 versículos. Ustedes me pueden seguir con sus Biblias o en la pantalla vamos a tener los versículos de la palabra de Dios. Hechos 28 del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Palabra de Dios. Oremos, iglesia. Te damos gracias, bendito Dios del universo. Alabamos y glorificamos tu nombre, y en este día del Señor que nos permites reunirnos a través de este medio electrónico, podemos juntos invocar tu nombre, agradecerte, Señor, por todas tus misericordias, bendiciones y favores. Podemos declarar con el corazón: hasta aquí me ayudó el Señor. Y rogamos, bendito Señor, que ahora nos alimentes con tu palabra. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu palabra y rogamos que nos des el alimento necesario al espíritu y al alma. Rogamos, Padre, que el cuerpo se deleite con la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El tiempo importante pareciera que aquí ya fuera el final en el libro de Hechos, donde, cumpliéndose el propósito de Dios, Pablo ya era su tercer naufragio que vivía. Y dice la Escritura ya en el capítulo 27 de este libro de Hechos, en el verso 24, nos dice así la palabra de Dios, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Recordamos que por la tempestad que hubo en el mar, la nave donde viajaba Pablo con el centurión y todos los presos que venían, pues estaban con un riesgo de morir. Sin embargo, Dios, por medio de un ángel, le avisó a Pablo que no temiera, que le era necesario comparecer ante el César. Así que el mismo Pablo les vuelve a decir ahí mismo en el versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Seguro estaba Pablo de lo que Dios ya le había declarado: tú vas a llegar y testificar en Roma
del Evangelio de Cristo. Así que en su seguridad, Pablo viajando, dice la Escritura que después del naufragio que sucedió, llegaron a la isla de Malta. Dice el versículo 1 del capítulo 28, el que estamos ya enseñando en esta mañana: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Qué importante es ver que estaba tan confiado el apóstol Pablo de que iba a llegar a Roma, y a pesar de los problemas y dificultades que estaban sorteando, llegaron a la isla de Malta. Queremos poner un mapa para que nos demos una idea de esta última travesía del apóstol Pablo en estos lugares. Si nos damos cuenta que voy a irme directamente de Creta a Malta. Este fue el viaje que hubo, donde en ese transcurso fue el naufragio, y en este naufragio va llegando a la isla de Malta. En esta isla es donde les recibieron, como dice la Escritura, no con poca humanidad, sino que encendiendo un fuego nos recibieron, dice el apóstol, y llegaron a esta isla Malta. Ahora, seguimos entonces, dice que aquí, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, llegan a Malta. El apóstol Pablo es recibido con todos los que venían. Recordamos que venían 276 personas de presos y soldados, pues todos ellos llegaron a salvo. Y dice la Escritura que les recibieron prendiendo un fuego, y el apóstol Pablo, con ese anhelo de servicio que siempre tiene un hijo de Dios, pues se puso a recoger ramas para encender el fuego, y dice que en ese momento una serpiente se le pegó a su brazo y lo mordió. Y no solo esto, sino que se le enredó, de tal manera que dice el versículo 3, que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. O sea, la primera impresión que tuvieron los naturales de Malta es: ni siquiera en este momento tan difícil que acaba de suceder a este hombre, la justicia lo ha dejado. No lo ha dejado, sino que aún en este momento, hasta por una serpiente es mordido. Y solamente estaban ellos esperando el momento en que Pablo se desvaneciera y cayera y muriera. Dice que estaban ellos tan ciertamente, dice: este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es tremendo cuando queremos depender de los hombres y sus propias opiniones o lo que ellos dicen de uno. Primero, no, si este es un homicida que ni siquiera la justicia lo deja, pero cuando se dan cuenta que la serpiente no tuvo poder sobre él, pues empezaron a decir: no, este es un dios. Recordamos lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, allí con tu Biblia, acompáñame al libro de Marcos y el último versículo de este evangelio. Dice la Escritura que mi Señor Jesucristo les dice, versículo 15 en adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recordamos que
esta promesa de Dios es para la iglesia, no para que, como muchos lugares ya, algunas iglesias quisieron tentar a Dios y hacían hasta como manifestaciones de llevar serpientes y mostrarlas. Hubo un pastor que estaba ahí diciendo, miren cómo no, yo tengo autoridad, y se ponía una serpiente y cuando lo mordió al poco rato, pum, cayó y se murió. ¿Por qué? Porque estaba tentando a Dios. Aquí el apóstol Pablo no estaba haciendo eso. Él estaba sirviendo y recogiendo ramas para prender un fuego, para encender el fuego, y esta serpiente, huyendo del calor, ¡pum!, mordió al apóstol, pero no tuvo ninguna autoridad sobre el cuerpo del apóstol Pablo, y él quedó perfectamente bien, y por eso los habitantes de Malta se sorprendieron. Y dice también la Escritura que había en aquellos lugares un propietario de nombre, que era el principal de la isla, de nombre Publio. Y este hombre, dice la Escritura, que los recibió y hospedó solícitamente 3 días. Recordemos, eran 276 personas, él los recibió con mucho amor, les estuvo sustentando, y el padre de Publio se encontraba enfermo. Dice la Escritura que de fiebre y disentería. Podría ser esa fiebre de Malta, y es lo que tenía quizá el papá de Publio. Y Pablo, dice la palabra, que después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, viendo todo esto, muchos llevaron a sus enfermos, muchos llegaron con enfermedades y fueron sanados por el apóstol Pablo. Todo esto lo podía estar viendo el mismo centurión, que primero, por causa de Pablo, no habían perecido. Recordemos que en el naufragio todos estaban ya desesperados, desanimados, ya no querían comer. De hecho, Pablo los invitó a que tomaran ánimo, que comieran. Pablo oró por los alimentos y entonces todos recobraron ánimo. El mismo centurión podía reconocer que por causa de Pablo seguían vivos, todos. Así que ya el trato de este centurión era muy diferente hacia el apóstol Pablo, muy diferente. Y dice también que en este lugar de Malta, pues fueron también recibidos, y Pablo hizo cosas maravillosas como sanar de enfermedades, que cuando ya pasaron esos 3 meses de invierno, pues retomaron el camino hacia Roma. Y dice la Escritura que cuando ya iban a partir, dice el verso 9 del capítulo 28, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, con una muy buena atención hasta los proveyeron de lo necesario para retomar la marcha. Pasados 3 meses, dice, o sea, estuvieron 3 meses allí en Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Pólux. Estos 2 nombres tienen que ver con la mitología griega, que se decía que eran los hijos gemelos de Zeus, Cástor y Pólux, los hijos gemelos, y esto es como tenía la insignia este barco que iba a partir y que también había invernado durante estos 3 meses allí en Malta. Dice la Escritura que llegados a Siracusa, vamos a ver ahí en el mapa, tenemos que de Malta salen directamente a Siracusa. Llegan a esta isla que era la capital precisamente de Sicilia. Esta parte era muy importante, Siracusa, muy importante, capital de Sicilia, y en este lugar es donde Arquímedes, el gran y famoso matemático, vivía. De hecho, cuando Roma invadió esta parte de Siracusa, estaba Arquímedes escribiendo y resolviendo una operación matemática muy importante, escribiéndola en tierra, y un soldado romano sacó una llaga y se la puso en la garganta. Arquímedes le dijo:
no me estés interrumpiendo, no me estés distrayendo, que estoy resolviendo una ecuación muy importante. Y en ese momento el soldado le mató. Allí quedó Arquímedes. Y era precisamente en este lugar de Siracusa, donde llegaron, y de allí dice la Escritura, costeando alrededor llegamos a Regio. Encontramos en el mapa que tenemos en la pantalla, un poquito hacia adelante, después de Siracusa llegaron a Regio, y otro día después, ¿qué sucedió? Llegaron a una parte importante, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, en Puteoli se encontraban ya un poquito más hacia arriba, hermanos que habían descendido de Roma, aproximadamente 69 kilómetros, para recibir al apóstol Pablo, porque ellos querían conocer al que había enviado la carta a los romanos, que ya la habían recibido años anteriores, porque ya había hermanos en Cristo en Roma. No fue Pablo el que llegó con el evangelio, sino que desde el tiempo de Pentecostés, en la predicación del apóstol Pedro, muchos se convirtieron, y al regresar a sus ciudades, a sus islas, a los lugares donde vivían, pues la iglesia empezó a crecer. Entonces ellos tenían mucho deseo de conocer a aquel que había escrito la carta a los romanos. Le recibieron, ellos tuvieron que viajar todo ese día completo para llegar de Roma hasta esta parte importante de Puteoli. Y allí se encontraron con el apóstol y dice la Escritura, voy a leer esta parte donde dice en el capítulo 28, dice, soplando el viento sur llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. O sea, el centurión le concedió al apóstol Pablo reunirse con los hermanos de Puteoli, estar con ellos durante 7 días, siendo al apóstol Pablo acompañado por Lucas, el médico amado, y por Aristarco. Ellos estuvieron acompañando en todo este momento al apóstol Pablo. Ponte a pensar, mi hermano, todo lo que también vivió el médico amado Lucas, al estar viviendo casi también a punto de morir en el naufragio. Y entonces por eso él, cuando escribe el libro de Hechos, dice, y estuvimos acá e hicimos esto, nos encontramos con estos hermanos y todo ello. Pero también recordamos que después que todos le abandonaron en ese segundo encarcelamiento, el único que estaba con Pablo era Lucas, el médico amado. Ve allí en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, dice el versículo, voy a dar lectura desde el versículo 9, 2 Timoteo 4, 9. Dice el apóstol Pablo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Después de un tiempo, imagínate o ponte a pensar esto, cuando llegó el apóstol Pablo a esta parte de Puteoli, los hermanos le recibieron con gozo, bueno, como si hubieran recibido al mismo emperador, porque salieron desde Roma para que a la entrada de Roma, que es Puteoli, le recibiesen los hermanos y lo acompañasen hasta Roma. Entonces, bueno, así era como recibían a los césares y los recibían desde la entrada y con muchos honores. Aquí los hermanos habían recibido así al apóstol Pablo, pero después, ¿qué sucedió? Que lo abandonaron, que lo dejaron, porque en muchas ocasiones empezamos quizá con un amor ferviente, con una entrega completa, pero con el tiempo como que se nos va desvaneciendo el amor, como que vamos dejando de tener ese anhelo de servir, de apoyar o de amar a unos u otros, etc.
es una parte importante donde Dios nos enseña que debemos de permanecer en el amor, permanecer en el servicio y continuar hasta el final de esa manera. Dice que allí, dice el versículo 14 de Hechos 28, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Muy importante, dice la escritura que llegaron hasta el foro de Apio. De hecho, a mis espaldas, ahorita en el mensaje que iniciamos, ahorita vamos a ver nuevamente este es el foro de Apio, ya lo que es las ruinas del foro de Apio, y donde se encuentran las 3 tabernas, donde se encontraron con Pablo, dio gracias Pablo y cobró ánimo. Pablo veía que ya la iglesia se estaba multiplicando, estaba creciendo en gran manera, y eso le dio mucho gozo y ánimo al apóstol para con firmeza continuar adelante. De tal manera que ya llegaron a Roma, y entonces ya el centurión entregó a los presos, ya el centurión descansó, dijo, ya he cumplido este viaje desde Cesarea hasta Roma. Ya en Cesarea inicié, y los mismos con los que salimos llegamos. Ya entrega el centurión romano a los presos, pero a Pablo el apóstol se le da un trato diferente, especial. Dice que llegaron a Roma y el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Este soldado le custodió, estuvo vigilando para que Pablo el apóstol pudiera tener la libertad de recibir a los hermanos. Se rentó y una posada, un lugar donde vivió el apóstol Pablo aproximadamente 2 años, y allí pudo predicarle a los judíos que se encontraban en Roma. Dice que el versículo 17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Aquí vemos que Pablo inmediatamente se encuentra en Roma y busca a los judíos que están en Roma, principales judíos de Roma. Los convoca y les empieza a dar un testimonio. Estoy hasta aquí porque yo tuve que apelar al César por cuestión de que allá en Jerusalén los judíos me entregaron. Y llego hasta aquí no para hablar mal de mi nación, no, de ninguna manera, dice el apóstol, sino que vengo a testificarles de la esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? El Mesías, el Mesías. Y el apóstol Pablo les dice, les vengo a hablar precisamente que Jesucristo es el Mesías. Él es el Señor. Y por eso lo cita, y dice la Escritura que dice el versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. No hay ninguno, dicen ellos. ¿Qué quiero explicar con esto? Que los principales sacerdotes y los judíos que se encontraban allá en Jerusalén no tenían forma de poder testificar en contra de Pablo. Y dijeron,
no tiene ningún caso que vayamos hasta Roma, porque no tenemos nada así, nada en concreto para poderle acusar y que fuera digno de muerte. Ya que el apóstol Pablo decía: yo he sido levantado por Jesucristo para testificar de la resurrección de los muertos, que en Él hay resurrección de vida. Y por eso ellos, no encontrando ninguna forma de poderle acusar, no viajaron ellos hasta Roma. Y esto pudo aprovechar el apóstol Pablo para predicar primeramente a los de su nación, a los judíos nuevamente allí en Roma. Y él les empezó a hablar y dicen ellos: bueno, no hemos recibido cartas o algo en contra tuya, pero queremos saber, dice, queremos saber lo que tú piensas de todo lo que se dice de esta secta, que es notorio en todas partes que se habla contra ella, decían los judíos. Esta secta que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, dice la Escritura, vinieron a él muchos, no unos pocos, sino muchos, a la posada donde se encontraba preso, pero con cierta libertad, el apóstol Pablo. Y dice la Escritura que llegaron allí y él les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde temprano hasta en la tarde. O sea, él no tomaba 1 hora o 2 horas para testificar. Y estaba hablándole a gente conocedora. No era cualquier personaje, era gente que conocía bien la Torá y que querían, por medio de lo que les enseñaba el apóstol Pablo, corroborarlo. Ver lo que dice Moisés, lo que dice Isaías, todo el Antiguo Testamento llevado hacia lo que es la promesa, lo que el mismo Moisés había declarado. Y Pablo les empezó a declarar y a testificar, dice que desde la mañana hasta en la tarde. Cuando estás involucrado, metido en los asuntos del reino, las horas pasan y tú sigues gozoso, estudiando, escuchando, aprendiendo o enseñando lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso pasaba tiempo y nadie estaba desesperado o que ya se quisiera ir o que se le hiciera tarde. No, desde temprano hasta en la tarde, declarándoles todo esto y persuadiéndoles acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo, tanto desde la ley de Moisés como de los profetas. Y bueno, dice la Escritura que algunos asentían, declaraban que sí era una realidad, que sí, pero otros, como siempre, no creían. Y aquí fue un momento muy importante en que el apóstol Pablo les empieza a declarar: ahora me iré a los gentiles. Ahora empezará mi ministerio y el mensaje de la palabra hacia los gentiles. Porque bien profetizó, dice el apóstol Pablo, cuando vio que estaban todos unos en acuerdo, otros en desacuerdo, y dice la Escritura, verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. No entienden, dice, así que llegó el momento en que me iré a los gentiles. Se cumplía lo que dice Juan capítulo 3, en el versículo 19, Juan 3, 19, dice así la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué muchos rechazan hoy el Evangelio? Por causa del pecado. Sus obras son malas y no quieren dejarlas. Por eso lo mismo sucedía. Dice, bien, dice la Escritura, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos
y oigan con los oídos y entiendan con su corazón. ¿Qué es lo que les ha entenebrecido? El pecado. El pecado. La luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No les resplandeció el evangelio de Cristo. Así que por eso el apóstol Pablo les dice en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, ¿qué dice? Oirán. ¡Qué bendición! Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ellos van a estar atentos, van a escuchar, y de aquí se extiende el evangelio a todas las naciones y a todas las gentes, para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Por eso dice Efesios capítulo 2, acompáñame ahora a Efesios capítulo 2, iglesia, en donde dice la Escritura, en el versículo, voy a leer desde el versículo 11 en adelante, dice así, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Él es nuestra paz. De ambos pueblos, dice la Escritura, hizo uno. Uno. Gloria a Dios. Nosotros efectivamente estábamos lejos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa. Pero qué bendición que ahora en Cristo tenemos la salvación, nos ha resplandecido la luz del Evangelio y a través de los mensajes de la palabra de Dios nos hemos convertido, así como el apóstol les dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de nuestro Dios y ellos oirán. Alabado y bendito sea Dios, alabado y bendito. Cuando escucharon esto los judíos, pues se fueron. Dice la Escritura que cuando escucharon esto los judíos se fueron. ¿Y que hubo? Gran discusión entre ellos. Gran discusión. ¿Por qué? Unos creían, otros no creían. Pero hubo gran discusión entre ellos. Pablo predicándoles con poder, con autoridad, y muchos en ese lugar creyeron. Otros no y se alejaron. Y dice la Escritura que Pablo permaneció allí 2 años, pero enteros allí en una casa alquilada, enseñando. Recibía a todos los que venían a él, predicaba el reino. Imagínate cuántos de los carceleros que tenía la cadena y se ponían cadena con Pablo, escucharon, vieron cuánta gente entraba, llegaban, salían, iban, todo. Los mismos que estaban allí se convirtieron al evangelio. Aquellos carceleros que eran romanos recibieron la palabra, escuchaban la palabra, se sentaban gozosos con el apóstol Pablo a escuchar el evangelio de la salvación. Yo quiero pensar que algunos decían, qué bendición, hoy me toca estar con Pablo, hoy me toca cuidar y custodiarle, porque eran 4 los que le custodiaban, y felices, hoy me toca escuchar mensaje de la palabra de Dios, como deberíamos estar nosotros, gozosos de escuchar mensajes de la palabra de Dios y poder decir, qué gozo que hoy nos vamos a reunir a través de este medio electrónico para escuchar la palabra de Dios. Qué gozo, qué alegría es lo que debemos de sentir la iglesia, un gozo inefable. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar el reino de Dios a nuestra vida, la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de Dios. Voy a ir a Filipenses 1. Y dice la Escritura aquí en Filipenses capítulo 1, versículos
13 y 14. Amén. Dice así la Escritura: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. O sea, dice el apóstol, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, porque aún los carceleros se están convirtiendo. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hablar la palabra sin temor. Esto es lo que en un momento tan poderoso, en que pareciera una cárcel, una prisión o todo había terminado, el apóstol pudo llegar hasta Roma, testificar en Roma, predicar la palabra y ir hacia los gentiles para que hoy lo que vivimos es una realidad. Estamos viniendo más y más a los pies de Cristo. Muchos, en todos los lugares, a través de diferentes medios como estos, el internet, la comunicación, en donde en un instante puedes estar en muchos lugares testificando de Cristo, recibiendo el mensaje, los pastores predicando en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero hoy tenemos la libertad de recibir el evangelio de la salvación a través de los medios electrónicos. Así que ya no hay excusa. A través de estos medios hemos llegado a muchos lugares, a muchos rincones de este planeta, en donde los gentiles se están convirtiendo y viniendo a Cristo, y muchos judíos reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios por la vida de estos varones que dieron con todo amor, dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio de Cristo. Esto es lo que sucedió. Recuerda que el mismo apóstol declara que todo lo que ha vivido ha sido para la gloria de Dios. Todo lo que le ha sucedido, todas las cosas que vivieron, cada uno de los apóstoles, recuerda que el mismo Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a los principios de la iglesia. Y, sin embargo, esto no detuvo el evangelio, sino que siguió y seguirá, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo permanecen para siempre. Oremos al Señor, iglesia. Quiero invitar a aquellos que estén viendo este mensaje y hayan entendido que el tiempo está cerca. Cristo viene pronto y viene por una iglesia que se santifica, por una iglesia que tiene comunión con Dios, por una iglesia que entrega su vida a Cristo. Iglesia, que Dios te bendiga, permanece firme en la fe, no flaquees, no desmayes, sino cobra ánimo y el amor de Dios permanezca en tu vida. Y aquellos que hoy quieran nacer de nuevo, voy a orar por ustedes. Repitan conmigo una oración. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra, el mensaje del evangelio, el mensaje de vida. Reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Yo te ruego que tu sangre que derramaste en la cruz me limpie, me purifique y me lave. Te doy mi vida, Cristo. Ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame, Señor. Dame vida eterna. Dame amor por tu palabra. Deseo por leer la Biblia. Anhelo por andar en una vida nueva, rechazando el pecado y viviendo la santidad de Dios. Guarda tu iglesia, Padre mío, te lo rogamos, y bendícenos y concédenos que pronto nos podamos nuevamente mirar a los ojos, abrazarnos y estar juntos orando como lo hemos hecho todo el tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Dios les bendiga, iglesia. Hay anuncios que están ya en la pantalla. Vamos a orar por los donativos que se levantan. Gracias a Dios por el dador alegre, por aquel que con fidelidad trae su diezmo, su ofrenda a Dios, los donativos para la gloria del Señor. Mi hermano, gracias. Oremos al Señor nuestro Dios por la bendición que nos concede el Señor de traer los donativos a sus manos. Padre, te damos gracias por el dador alegre. Tú conoces cada corazón, conoces la vida de tus hijos, el anhelo de, Señor, ser fieles a Dios en todo. Bendice a tu iglesia, suple toda necesidad con tu poderoso y perfecto amor. Bendice a la iglesia y santifícala, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a todos. Buenas tardes.